Estás aquí junto a mí, renaciendo. Tan solo hay que volar, que seguir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que volar, que encontrar al mundo en mil maneras. Tan solo hay que volar, que encontrar un mundo de quimeras. Tan solo hay que volar. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de La Vizcacha Urbana, acá en Amitel TV, canal 5.2, señal abierta, acá en La Paz. Les doy la más cordial bienvenida y el día de hoy vamos a tener un programa especial, pues contamos con la presencia de un invitado estelar, realmente estelar, alguien que aportó mucho no solamente a nuestro cine, sino a través del cine, a nuestra cultura en su conjunto. Alguien que ha marcado generaciones a través de las imágenes en movimiento. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto Cuestión de Fe, este clásico de nuestro cine que tenía que ser reestrenada en 4K el pasado 28 de mayo. Sin embargo, por la situación que atravesamos como país, por la crisis, por las marchas, las protestas, los bloqueos, es que esta fecha se ha movido. Aún no tenemos una fecha en particular y vamos a conversar con nuestro invitado en torno a este y otros temas. Demos paso de una vez a la entrevista. La verdad es que acá en La Vizcacha Urbana nos sentimos sumamente honrados, estamos sumamente contentos porque el día de hoy nos encontramos con un invitado. Bueno, la verdad es que todos nuestros invitados son igual de importantes, lo queremos dejar en claro, pero ustedes entenderán que por la trascendencia de lo que representa el trabajo de nuestro invitado para la historia de nuestro país, para la historia de las imágenes en movimiento dentro de nuestro país, es un verdadero honor y hablamos de un invitado verdaderamente estelar. Es por eso que quiero dar la bienvenida a Marcos Loaiza, el cineasta boliviano. Estimado Marcos, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muchas gracias a ustedes. No, a usted por aceptar la invitación. La verdad es que es algo que he podido observar, ¿no? Que usted acepta la invitación de programas por más pequeños que sean. La verdad es que usted es una persona sumamente accesible y es algo que debe destacarse. Me gustaría iniciar esta conversación. Imagino que es algo que siempre le preguntan, una respuesta que usted debe saberse casi de memoria, pero ¿cómo es que inicia el amor de Marcos Loaiza por las imágenes en movimiento? Desde niño, ¿no? O sea, cuando era niño íbamos al cine, ¿no? Matinado, en los domingos, no importa que se repita la película, y después me quedó el gusto de ir solo al cine, ¿no? Y el gusto de, después de ver la película, masticarla, ¿no? Rumiar la película, estar un par de horas, y después aparecieron los libros que te ayudan a eso, los críticos, los cineclubs. Prácticamente siempre me ha gustado y siempre me ha sido más fácil, ¿no? O sea, más fácil, a mí es más fácil pensar una serie de imágenes que redactar un texto. Claro que sí, usted estudió arquitectura. Entonces, arquitecto, yo empecé a estudiar arquitectura, estuve muchos años, casi 7 años. Usted siguió esos pasos entonces. Seguí esos pasos, pero al final lo mío era más lo cultural, más lo artístico. Exacto. Algo que se le haya quedado quizá de sus épocas de estudiante con relación a arquitectura que todavía sigue aplicando en... Bueno, el espacio, ¿no? O sea, el cine es un arte de 2 dimensiones, pero que trata de mostrar las 3 dimensiones. Por eso que la cámara se mueve, por eso que se corta la cámara, ¿no? Para que no parezca teatro, ¿no? Entonces el uso de espacial que en la facultad de arquitectura he aprendido me sigue muchísimo hasta ahora, para poder entender, visualizar espacialmente cómo es la cámara, cómo ven los actores. Entender el espacio me ayuda para... Y yo recomiendo a quien quiere estudiar cine que trate de estudiar, si no arquitectura, por lo menos geometría descriptiva, ¿no? Interesante, la verdad es que es sumamente interesante. Y permaneciendo un poco en sus años de estudiante, ¿cómo recuerda Cuba? ¿Cómo recuerda esos años? Algo que igual se le haya quedado, que al día de hoy continúe aplicando en sus producciones.
Bueno, pasa que en Cuba yo había reído mucho cine. Aquí en La Paz, a todos los talleres que allá me inscribía, como tal. Y cuando fui a Cuba, fui con una maleta llena de preguntas. Todas tengo que, entonces, como tenía especialistas, gente, me la pasaba preguntando. Y realmente estuve, poco tiempo que estuve en Cuba, me la pasé estudiando. A veces desaproveché el cariño, pero era la única oportunidad que tenía. ¿Algunos nombres que lo hayan marcado de esos años? Bueno, varios, ¿no es cierto? O sea, García Márquez con su presencia, ¿ves? A mí en ese entonces me gustaba mucho García Márquez, por ahí se Chenique, los peruanos, pues, vi que Daniel Díaz Torres, que es un editor cubano, que fue muy generoso conmigo, ¿no? Una persona que yo le empecé a preguntar y me empezó a ayudar como si fuera un hijo, ¿no es cierto? Que me regaló sus guiones para que los pueda estudiar, ¿no es cierto? Y me enseñó eso, y yo trato de ser también generoso, que aprendo por eso. Exacto, y García Márquez juega un papel también interesante dentro de lo que significa cuestión de fe, ¿no? Pero más adelante vamos a tocar ese elemento. ¿Cómo compararía usted el cine de esos años en Cuba con el cine de esos años acá en Bolivia? Pasa que Cuba tenía un instituto de cine, tenía una industria que funcionaba, todos los embajadores trabajaban para el cine cubano, a diferencia de lo que pasa en Bolivia. En Bolivia en ese entonces se hacía una película cada 4 años, como promedio de cosas. Volvimos de Cuba y empezamos a luchar para tener una valle de cine. Fue gracias a esa valle de cine que pudimos hacer después de 95 películas. Pero hay una diferencia. La Cinemateca cubana tenía muy buenos ciclos. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué, había estudiado todas partes de América Latina. Los bolivianos eran los que menos cine habíamos visto. Porque además entonces la película las tenía que ver solamente en cine. No había VHS, poco que original, entonces estaba en la sala. Entonces, ahí, con relación a lo que podemos ver hoy en día, gente que con un celular en la mano ya puede realizar pequeñas producciones. Primero, su percepción en cuanto a esto. ¿Usted consideraría llamar cineasta a alguien que con un celular se dedica a hacer cortometrajes, películas? Y en segundo lugar, ¿considera usted que calidad es igual a cantidad, digamos? Es decir, que existe esa correlación con respecto ahora con lo que se veía antes en nuestro país. Bueno, primero, tengo la segunda pregunta. Yo creo que sí, si haces 1000 películas, la posibilidad matemática de esas 1000, 10 sean muy buenas, es 1. ¿No? En cambio, si haces 10 películas, es muy difícil. Yo creo que hay una relación. Además, es un oficio colectivo. Y si se hacen 1000 películas, estás dando trabajo a muchos actores, a muchos productores, escenógrafos, guionistas. Entonces, un director de fotografía que ha hecho 20 películas, ahora no tiene más que hoy en día que ha hecho una de Carlos Suárez. Bueno, hay esa cosa que es importante. Creo que es importante que el cine no tiene que ser todas obras de arte, ¿no? Puede haber un cine, unas comedias picantes, puede haber un cine para la ciudad de La Paz, para Cochambinos, inclusive puede haber gente que hace cortos para Facebook, ¿no? O para YouTube, ¿no? Con otros criterios y todo. Ha cambiado el cine, no tenemos que hacer todos un cine como antes se pedía, y mientras más diverso sea el cine va a haber mejor calidad, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo, respecto a la modernidad, yo creo que sí es más fácil hacer, sí se puede hacer. O sea, hay casos, un chico uruguayo, ¿no? Que hizo una película de ciencia ficción con su celular de 2 minutos, ¿no? De ciencia ficción, y terminó de hacer su corto, lo puso en YouTube y a la semana lo llamaron de Hollywood. Quiero que hagas esto, pero con $50 millones. Hizo unos grandes directores de cine latinoamericanos que trabajan en Hollywood. Entonces, se puede hacer, pero por otro lado hay una crisis del cine, ¿no? O sea, mucha gente va al cine y si le mandan un mensaje, saca su teléfono para ver el mensaje. Hay gente que sí, se pone a hablar por teléfono. Entonces ya la sensación de ver una película no es la misma, ¿no? O gente que ve una película en su celular, pero 3 minutos cada rato, ¿no? O sea, ha cambiado eso. Y lo que ha pasado es de que ahorita hay gente que sí, gente joven, gente que está haciendo cine, hay otra cantidad de gente que son influencers, ¿no? Que hacen material audiovisual, no están contando historias, están contando su vida, muestran lo que cocinan, muestran cómo vayan, qué ropa compran, no sé, como su chico, etc. Entonces eso, yo creo que no es cine. Si bien es audiovisual, pero no tiene nada que ver con
Perfecto. Toquemos ahora el tema de Cuestión de Fe. 30 años después, no se ha socializado todavía la nueva fecha de estreno. Extra cámaras, usted me documentaba, no sé si nos lo puede comentar también acá ya frente a las cámaras. Una fecha también especial, se conmemoran en realidad ya más de 30 años, ¿no? de estreno de Cuestión de Fe. ¿Cómo se siente volver a ver y quizá algún detalle que antes en baja resolución no se notaba y ahora en 4K sí pueden notarse ciertos detalles? ¿Qué siente usted ver su ópera prima, un clásico del cine nacional, reestrenándose tantos años después y con una mejora notable en cuanto a calidad? Bueno, primero te puedo anunciar, ayer hemos decidido, el 6 de agosto se va a estrenar en todo Bolivia Cuestión de Fe, ¿no? Esperemos que no pase nada. Esa fecha uno se acostumbra, o sea, a pesar de que él dirigió la película, que está presente y eso, que creemos, uno está en cine, pero el cerebro es así, se acostumbra a las copias de DVD que había, ¿no? Que no era tampoco muy bueno. Y cuando lo hemos visto en pantalla, claro, y la cantidad de detalles, un montón de gente que está ahí, que Igor y Patiño, por ejemplo, es un extra para ese TV, y hay un montón de gente, un montón de detalles, cosas que hemos puesto, cosas de Código, ¿no? Que en 4K realmente vale la pena, ¿no? Estoy orgulloso de la película, ha envejecido bien, ¿no? Es fuerte que envejece bien la película, pero también yo creo que como nos cuesta tanto hacer una película que no vale la pena hacerla mal. O sea, poner solo esfuerzo, la revisamos y queremos que dure la película, no que dure mucho tiempo. Y Cuestión de Fe tiene unas cosas que, todas las cosas, ¿no? Algunos chistes que actualmente son medios políticamente incorrectos, ¿no? Pero en general está mejor, ¿no? Y es eso, el cine tiene eso, ¿no? El arte en general, el cine, que a pesar de que la historia atrapa un momento histórico de Bolivia, el ánimo, ¿no? En ese entonces estamos hablando de que la película se escribió el guión en el 90, 91, 92, filmó en el 94, estuvo en el 95. El ánimo social era diferente del de ahora. Queríamos hermanarnos con todos, ¿no? O sea, estábamos en un espíritu democrático. Yo voy a entenderlo al otro, voy a aceptar al otro como es. Y me va a dañar el otro porque el otro es diferente a mí, ¿no? Entonces eso queda bien, impactó en su tiempo y creo que ahora también puede dar un impacto a la gente que no la ha visto. Claro, y era una época en la que se estaba abandonando un poco el cine manifiestamente político, ¿no? Venimos de una época de Jorge Sanginés, con películas que inclusive han sido censuradas y demás, y se estaba optando ya por tramas no ciertamente alejadas de lo político. No podemos decir que por ejemplo, Cuestión de Fe se aleje de lo político, pero ya con algo mucho más construido de manera independiente, ¿no? O sea, yo creo que nosotros luchamos, ¿no? O sea, el cine, el arte en general, yo creo que su función se cierra en sí misma. O sea, un poema es bueno porque poema en sí mismo. No es bueno porque le cante a Bolívar o a Jesucristo, o sea, no por el tema, sino por la construcción. Y la película igual. Hay historias que por sí mismas vale y nos enseñan más de la vida de que otras cosas. Eso no significa que los autores que tengan la posición política, ¿no? Pero si quieres hacer política, haz un discurso político. Si quieres dar una tesis sociológica, escribir un libro. Pero si quieres contar una historia donde se tocan muchas cosas, nada es blanco y negro, el cine tiene eso. Yo creo que es una historia que te enseña a empatizar con los personajes y eso te puede ayudar o no a vivir, ¿no? O puedes a entender otros universos. Eso tiene el cine y nosotros luchamos en eso porque antes se obligaba a que el cineasta tenía una obligación de hablar de política, ¿no? Además, yo pienso que el cineasta antes se ponía encima de una silla, se sentía superior al resto y nos tenía que cuantificar, nos tenía que esclarecer o concientizar, todas esas palabras de decir, ¿cierto? Cuando no, cuando de repente todos de alguna manera tenemos una vida propia, somos iguales y diferentes a la vez. Entonces, no hay quien me pueda enseñar y yo también puedo aprender de todo. O sea, eso ha sido mucho. Y la otra cosa también, antes como era un cine muy político,
había arquetípicos políticos, el campesino, el universitario, el burgués, el funcionario. En cambio, queremos hacer una historia donde no es un artesano, es Domingo, es una persona particular, ¿no? Es un ser humano, o sea, una cuestión que quiere ser una persona, que no soy yo tampoco, ¿no? Ni siquiera alguien que conozco, sino es una creación que hemos querido, y eso es importante y la gente agradece, yo creo. Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿usted considera que Cuestión de Fe representa al mismo tiempo una fotografía política, al menos desde el punto de vista de un pequeño artesano, quizá, del momento que se vivía en aquel entonces, ¿no? Una comparación que podemos revisar al día de hoy? Sí, y es válido, o sea, porque es un personaje, además de los personajes, es un artesano que le gusta el trabajo, que tiene esa idea y una vida solitaria. Es un migrante aymara que como si ha migrado de La Paz a la ciudad de La Paz, de Capa a la ciudad y termina migrando a los Yungas, a la ciudad de Cocalera. Y el otro es un camba que ha vivido por toda Bolivia. Entonces creo que esos personajes todavía son vigentes y tenían todo para ser enemigos, pero terminan. Exactamente, ¿no? Inclusive por el comportamiento de las relaciones entre los personajes, todo pintaba para que la amistad se llegara a disolver, pero al final terminan abrazados y en una conexión absoluta, ¿no? Y disculpe que toquemos el tema de lo político, ¿no? Yo estoy estudiando ciencia política, entonces es un tema que también me parece sensacional, el hecho de que el cine, y al menos el cine en ese entonces, el cineasta tenía la responsabilidad dado que hacer cine era inclusive un privilegio, tenía esa responsabilidad no solamente con el país, sino también con el exterior, ¿no? Porque el cine es la cara de un país, en este caso Bolivia, para el exterior, es la forma en la que el exterior nos puede llegar a ver, y es una responsabilidad grande, y creo que usted lo ha hecho de manera excelente. ¿Qué le diría usted al Marcos Loaiza de esos años, al Marcos Loaiza que todavía está trabajando en Cuestión de Fe, si usted tuviera la oportunidad de volver esos años? Que no sea tan ingenuo. Yo creo que como cosa se aprende a ser tal vez solicitar más rigor, ¿no? Estamos con mucho entusiasmo, pero de repente podríamos ser un poco más rigurosos y es mejor. Nunca está de más aprender. Yo he estudiado mucho todavía, me gusta, soy curioso, pero se puede aprender más todavía. Puede invertir más tiempo de aprender. El artista y el cine necesitan una cantidad de conocimientos inútiles. A diferencia del médico, que lo que aprende lo va a aplicar, ¿cierto? Porque el día de mañana te va a tocar un personaje que es, no sé, un astronauta, y si algo piensa saber de astronomía, y esa colección de conocimientos inútiles te da una cierta sabiduría o una manera diferente de ver el mundo, que te ayuda, que no la tiene el político, el filósofo, ¿no? ¿Hay alguna escena en particular que todavía le provoque ciertas emociones al día de hoy, al haber pasado tantos años? Pasa que es una película que todas mis películas la quieres mucho y te emocionas porque hay cosas de que uno pensaba, o sea, tenía una teoría cinematográfica, una teoría artística para que funcione, y funcionaba perfecto, y tenía otras de que pensabas que estaba descubriendo el agua tibia y un desastre, ¿no? O sea, entonces ese motivo. Y yo creo que la escena donde se abrazan los personajes antes del matrimonio está bien. Creo que es cine puro. Cinematográficamente me gusta mucho como el resultado. Hay cosas que estoy orgulloso, me ha costado, estaba inspirado también, ¿no? Entonces cuando veo, y hay otras cosas que son desastrosas que me da de mes, hermano. ¿Como cuáles, quizás, si nos pudiera comentar? La película, la mezcla, no teníamos las condiciones internacionales de hacer, la hicimos en Bolivia, y había cosas, la música estaba muy fuerte, algunos pajaritos más altos, apostamos mucho, tenía su razón, porque los cines eran animados en Bolivia, entonces el sonido es como de telenovela, y la voz súper presente en primer plano, ¿sí? Eso no le quita espacialidad, tiene ciertas cosas que, ¿no?, podríamos haber mejorado, o sea,
tiene ciertas dos cosas, por ejemplo, tiene cierta referencia a algo que la gente ni sabe lo que es ahora, que es la participación popular, de cosas así, ¿no? De repente algunos actores pudieron haberse actuado mejor. Todo mejor se hace, ¿no? Yo soy exigente con mi trabajo, cuando veo, esperando lo que se podía mejorar. ¿Les está gustando este programa? Estoy segurísimo de que sí. Y vamos a continuar conversando con Marcos Loaiza en torno a otros temas. Sin embargo, nos tenemos que ir a un pequeño corte. Al retornar, seguiremos conversando con Marcos Loaiza. No se vayan. Dame el tiempo que tú quieras. Tan solo hay que volar, que sentir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que seguir, que encontrar al mundo en mil maneras. Les quiero hacer esta consulta, es más una curiosidad quizá. Yo tengo entendido que la mayoría de producciones bolivianas en sí mismas no recuperan su presupuesto. Y en ese sentido, en un sentido económico más bien, el cine puede llegar a ser ingrato con nuestros cineastas, ¿no? Quizás sí con lo que pueden conseguir a raíz de las producciones, brindar talleres, conferencias, les abre muchísimas puertas, pero una producción en sí misma no muchas veces recupera lo que se ha invertido. En ese sentido, ¿podemos hablar de algunos fracasos quizá en cuanto a taquilla acá en el país? Pasa que es mundial. No sé, los estudios hacen 10 películas y 4 pierden mucho dinero y una paga las 9, ¿no? Por eso mismo es de que actualmente los estudios grandes están así, prefieren repetir películas, hacen, ¿no? O sea, Deadpool 18, ¿no? Pues fue 17 porque no quieren arriesgar, porque en el mundo se pierde plata. Después casi todo el mundo, excepto la India, Egipto creo, y Estados Unidos, todos los demás países tienen subvenciones, porque los estados consideran que el cine es una manera muy fácil de comunicar cultura, por lo tanto es estratégico, ¿no? Nos ayuda al turismo, ayuda a mantener el idioma, ayuda a mantener la cultura, ayuda a dar trabajo a los artistas, entonces tiene subvenciones prácticamente en todo el mundo. Ayuda a tu cine, ¿no? Hay un sistema de subvenciones, menos en Bolivia, entonces eso hace mucho más difícil. Entonces, en términos de, no es de que la gente vaya a hacer una película y todo el dinero que recuperas viene de la taquilla. En general hay una cantidad de subsidios, festivales, premios. Es todo un sistema de conseguir dinero, ¿no? Y parte que será el 10-20% de ese dinero que recuperas es de la taquilla, en general en todo el mundo, ¿cierto? Y también hay películas de España, subvenciona 100 películas y 2 van a recuperar muchísimo dinero y otras 20 van a perder. Entonces, eso pasa. Y aquí en Bolivia ya una película mínimamente cuesta $200. Para recuperar esa plata necesitarías 200,000 espectadores en Bolivia. Y ahorita una película de gran éxito en Bolivia hace 20,000, 30,000. Es imposible que la taquilla te dé, y menos las televisoras. O sea, la televisión española paga $15,000 por la copia. Y aquí en Bolivia te pagan como dan cosas, mire, te dan más en publicidad. O sea, son temas diferentes, ¿no? No es un negocio tan sencillo como Eterno Sector. Y son procesos largos. No es que es una película en 6 meses, en un año, tal vez 4, 5 años. Entonces, es difícil, ¿no? Y lo que tú dices es verdad. O sea, nosotros en América, bolivianos, en América Latina, vivimos no por la película, sino por lo que viene al lado. ¿Cierto? Yo puedo dar clases, doy talleres, la gente confía que haga traducciones visuales, comerciales, documentales, porque ha visto la película. A raíz de este problema justamente, ¿ha considerado usted en algún momento abandonar las grandes producciones, los largometrajes quizá? Yo estoy ahora sentado en hacer cosas más pequeñitas. Es difícil, ¿no? Porque el cine está un poco en crisis. Entonces de repente hacer una película para que la vean 200 personas en YouTube, no sé si ya no vale la pena. Yo me he formado, creo que una historia, soy de la vieja escuela, ¿no? Un espectáculo, una historia, los sueños duran 90 minutos. Es un tiempo ideal para contar. Y a mí me gusta leer libros.
que tenga 190 páginas también. O sea, es una manera de ser. Yo quisiera hacer cortos, pero soy más guionista para corte. Pienso en historias de largo. Pero el mundo está cambiando muy rápido, puedo adaptar. Sumamente rápido. ¿Se invirtió alguna cantidad en la remasterización de Cocinas? Sí, costó porque pagamos, o sea, se sacó en sencillo, se sacó una foto por cada fotograma y nos mandaron unos por un tiempo, otros, y eso se volvió a conformar para volver en la película, y después se restauró muy poco porque se hizo directamente desde el negativo, y de ahí se tuvo que volver a armarla, corregir el color, y de ahí se trabajó el sonido igual. Sonido también. Porque el sonido era mono, ¿no? Por las salas que teníamos entonces. Como estaba mezclado en mono, hemos hecho una remezcla, no es estéreo, pero es una simulación bastante buena y tiene más ambientes, se suena bien. Muchísimo de lo que la gente que ha visto Metzilla sonaba de todos. Me gustaría tocar ahora el tema de su faceta como dibujante. Usted tiene publicado este libro que no es muy conocido, inclusive en internet no hay páginas que toquen azul y amarillo. Es una publicación de Marcos Loaiza en los años 80. No sé si nos podría usted comentar algo acerca de esto. Era un taller que había taller de arte y cultura, y ahí había varios talleres. Hay un taller de serigrafía o taller de niños. Entonces ahí se hizo ese cuento, y además yo era flamante padre, entonces hice un libro para niños, ¿no? Y se hizo una visión de 50 ejemplares, sí. Y después la Gradía, la Torre de Gestión, hizo un concurso para revisiones de cosas para hacer más alegre. Ganamos y se pudo editar. Exactamente. Y el contenido, quizá usted nos podría hablar algo acerca de qué representa, qué usted ha querido retratar, quizá. Es un cuento, en realidad no es un cuento para niños, es un juegue, ¿no? Es un libro que habla de los colores y lo invita a dibujar al niño, a participar. O sea, yo creo que ha funcionado bien. Muchos de mis sobrinos o gente, niña que he grabado, la que disfrutado mucho, porque más no es un libro para tener hoy, sino para bailar en cine, para jugar con los colores, pintar. Cuando era muy joven. Claro, y usted, además de propiamente publicar textos como este que tenemos acá, ha participado, también ha colaborado con algunos escritores. Se me viene a la cabeza la publicación de Juan Carlos Salazar. Yo he trabajado, mira cómo es, o sea, mis dibujos se han publicado en Presencia, en Hoy, en La Razón, en La Prensa, en Pulso, en la misma periódico que sigue publicando, que Masas, de por, no era trotskista ni militante, pero se ha publicado muchas baches en unas revistas de afuera también. Soy ilustrador de alguna manera, soy caricaturista, ilustrador, y tapas de libros, de disco. Vale. No lo quiero poner en ningún problema quizá, pero si tuviera que escoger una de sus facetas, cineasta o dibujante, ¿con cuál se queda usted? Es difícil, ¿no? Yo creo que me quedo de cineasta, pero hago una película animada. Ah, qué interesante. Una buena forma de unir, ¿no? Sus dos facetas. Observando su obra en conjunto, ¿qué temas cree usted que son recurrentes en todas ellas? No sé, yo creo que, o sea, hay el respeto tal vez por la cultura popular, ¿no? O sea, que no es una cultura culta, digamos, ¿no? Y tampoco es una cosa populachera, sino respetar la cultura popular puede alcanzar hitos de gran arte de alguna manera. Creo que el respeto al espectador, ¿no? O sea, yo lo trato de igual y convoco a su dirigencia, pongo lo que a mí me gusta, o sea, no la hago consciente, pongo como es. Como a la gente le gusta el reggaetón, voy a poner reggaetón, ¿no? A mí no me gusta y no pongo. A mí no me gusta, digamos, el mundo del tráfico y no haría la película, ¿no? Creo que esos son, no sé, cierto sentido del humor negro. No siempre hay, a pesar de que son para unas series, pero yo creo que hay una cosa de
de poder reírnos de nosotros mismos, pero de la manera más negra posible. Exacto. Así yo comparto perfectamente su humor también, ¿no? Ya me conoce. El cine también es una forma de retratar nuestro país. ¿Usted ha querido quizá en algún momento retratar un país en particular o una parte específica de nuestro país o lo ha tratado de hacer de la manera más integral posible quizá? Yo creo y he visto, y yo mismo he fracasado, que la peor manera, o sea, lo peor que puede hacer es tratar, esforzarte en dar un mensaje para llamar, hacerlo fácil el pensamiento. Entonces, cuando tú quieres notar algo, terminas fracasando. Yo creo que lo más importante es poner lo que realmente te conmueve por dentro, ¿no? Y si eso pones, seguramente un montón de gente se va a sentir conmovida y eso es mucho más, o sea, queda más tiempo, habla más de cuando que tú hablas oficialmente de algo, ¿no? Yo me acuerdo, los peores diálogos que yo tengo en mis películas son cuando quiero decir algo sobre algo, ¿no? Porque hay un personaje que se vuelve amigo de alguien a pesar de todo. Eso es algo que nos enseña más, que es mucho más importante, yo creo, ¿no? Ingresando un poco al cine contemporáneo, ¿identifica algún contraste entre la Bolivia retratada antes y la Bolivia retratada ahora en las producciones? Sí, ha cambiado mucho porque en esto de la crisis del cine hay un cine radical, hay gente que hace cine mucho de para difícil lectura del espectador, ¿no? De demasiada exigencia para mi gusto, ¿no? Entonces hay una discusión ahora, hay cines más ideológicos, hay gente que piensa que todavía el cine tiene que hablar de, si no habla de ciertos temas no es buena. Hay críticos que consideran que una película puede ser buena o mala según el tema que toca, ¿no? O viceversa, hay gente que considera que una película se la puede condenar porque tiene una visión errada de algo. Entonces yo creo que el cine en ese sentido son más liberados. O sea, yo creo que hay películas que son machistas pero son buenas, ¿no? Incluso hay películas como la de Línea Rifle Saque, absolutamente fascistas, nazistas, pero que son cinematográficamente buenas, ¿no? Y yo creo que es eso. Eso no significa que yo quiera hacer cine fascista, de ninguna manera, pero el cine es como el arte, como todo, es mucho más importante el arte que el discurso, de alguna manera, ¿no? De entre las producciones contemporáneas, quizá alguna que usted destaque. Por ejemplo, a mí me encanta, pese a alguna sencillez argumental quizá, una que disfruto y voy a seguir disfrutando es Pseudo, por ejemplo. ¿Alguna producción contemporánea que usted... ¿Pseudo cuál es? La de Gori Patiño. Sí. No, yo creo que ahorita lo bueno del cine que hay muchas variables. Yo disfruto de películas como las de Mikiro, me gustan, tengo un curso de Bellot, el Bullock, bueno, la película de mi hijo, ¿no? Claro. Creo que yo disfruto el cine, además cuesta hacer, no es fácil hacer, y una película nacional es una fiesta verla, y además conozco, todos son mis colegas, el actor, el fotógrafo, el escenógrafo, son amigos míos y me gusta ver su trabajo y masticar. También hay cosas que salen bien o que salen mal, pero creo que hay una nueva generación de Richter que está haciendo cosas, ¿sabes? Usted en estos momentos está trabajando en la producción de Los Abrazos. Sí. ¿Cómo va esa producción? ¿Cómo va el avance? Está bien, una película difícil porque es una película, o sea, a verlo tiene más de 50 personajes, es una locura. Son 50 actores y tiene más o menos 50 locaciones. Una película muy compleja en ese sentido. Entonces, después de eso, a Los Abrazos es al revés. Es prácticamente un actor, son 2 personajes y prácticamente todo puso es una buena locación, ¿no? Es una película más intimista, mucho la más intimista que he hecho. Una película que habla sobre arte. El personaje es un artista plástico, un dibujante, ¿no? Y esperamos que acabar este año. Si se lograra acabar este año, como usted me comentaba que es la intención, la idea, imagino que se llegaría a estrenar el próximo año. Pasa que uno se va a acabar la película, tener la lista, ¿no? Y después qué hace con la película, y generalmente es más fácil
si la película va a estar un par de festivales antes, ayuda mucho, ¿no? Pero la sabía la acabada la película y eso, cada película es particular, ¿no? No es que una película tenga que ganar a todos los festivales, sino hay películas que ganan a ciertos festivales, otros. Entonces va a depender de eso, ¿no? Y de repente, por entrar a un festival o por entrar a una buena fiesta de estreno, se atrasa, ¿no? O sea, hay un ejemplo, hay una película que se llamaba La Historia Oficial. La acabaron la película y no podían estrenarla y no era momento para estrenarla, ¿cierto? Un año la tenían guardada. Pero después de eso ganan el Oscar. Entonces es difícil saber la fecha, ¿no? Y hay un montón de otras películas a veces ni se estrenan. Exacto. Regresando un poco a la dinámica del cine acá en nuestro país. Acá en lo personal, por ejemplo, yo soy un amante del formato físico, ¿no? Pese a que estamos en el auge del streaming y demás, a mí me encanta poder tener algo en mis manos, algo que poder buscar ahí entre algo que se puede perder, que tienes que cuidar porque le puede caer algo encima, no sé, ¿no? Y para producciones nacionales es a veces complicado acceder a este tipo de formatos. Por ejemplo, yo me acercaba a la Cinemateca hace algunos días y me decían, no, lastimosamente no tenemos nada de Marcos Loaiza acá, ni pósters ni películas. ¿Se puede acceder quizá a material físico de Marcos Loaiza de alguna forma, en algún lugar? En práctica, ese es difícil, porque ahorita ya, o sea, yo tengo, por ejemplo, puedo regalar, porque tengo copias de Las Bellas Durmientes, ¿sí? En DVD, pero ahorita la gente ya no compra DVDs, ¿no? Entonces son esas cosas que ha cambiado, ¿cierto? Y ahorita, alguna vez quisimos y alguna gente trató de vender en disco duro un flash, pero ¿no? Es muy difícil. El físico, el Blu-ray ha tenido buena vista, se están volviendo a vender el Blu-ray, ¿no? Yo tengo, estoy muy último en una discoteca de CDs, no sigo comprando CDs, ¿no? Pero ahorita no, es bien difícil, es muy difícil, creo que no hay. Es más fácil que la encuentres en online que físico, ¿no? Claro, no, la verdad es que yo también llego a comprar CDs, inclusive vinilos, pese a que no tengo ni el reproductor, ¿no? Pero a veces es bonito tener ahí de recuerdo quizá, y muchas veces se tiene que recurrir hasta la piratería, ¿no? Yo en la feria 16 de julio tu DVD 6 en 1, Marcos Loaiza, ¿no? Entonces no estaría mal quizá considerar algún tipo de facilidad, plataforma para que la gente pueda acceder a... Sí, es difícil porque es verdad, tú dices, nosotros estamos más preocupados en acabar lo que estamos haciendo. Cada vez que acabas, y no hay lamentablemente entidades que puedan hacer cargo de esa parte, no saben archivar, sino poder mover las cosas, o sea, porque la gente joven conoce poco el trabajo del cine nacional. Con toda esta crisis que atravesamos, el propio streaming, la caída de los cines que cada vez se acelera más y más, ¿cómo ve el cine boliviano de aquí a unos 10 o 20 años? Se va a seguir haciendo, por suerte. Yo creo que lamentablemente no hay una buena política en las salas, maltratan a las películas en general. Hay grandes películas que se han dado, hace poco estaban dando una tipo que está en Cannes, pero nadie se ha enterado por la culpa de los propios cines, ¿no? Los pateras tienen que estar moviendo y cuando te enteras vas y la han movido, entonces pasa eso, ¿no? Creo que va a ser como un último refugio. O sea, yo creo que es como la ópera, ¿no? O como el ballet, o sea, no va a desaparecer el cine, creo que va a ser un lugar de refugio y seremos cada vez menos, pero ahora que hagamos cada vez mejor, ¿no? Las cosas. ¿Y para qué sirve el cine en un país como Bolivia? Un país con la misma población que no llega a valorar a nuestros cineastas y nuestras producciones. ¿Por qué seguir haciendo cine? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay dos cosas. Uno es, esta pregunta la puedes hacer a un poeta también, o a un dibujante, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve? El arte en sí mismo no sirve para nada. ¿Sí? O sea, tú puedes vivir sin leer poesía, tú puedes leer otra vida, ver como comedia, ¿no? Pero creo que no puedes vivir sin historias, ¿no? O sea, tú le cuentas a tu hijo tus historias y de repente las historias te ayudan al guión, o te ríen, o te ayudan a pasar, te hacen en el camino de la vida, las historias te ayudan en ese camino.
de la misma manera, ¿no? Hay gente que de novelas, hay gente que de ópera, hay gente que de películas, hay gente que habla de serie. Primero que no valoramos el patrimonio, ¿no? O sea, todo el mundo agarra, se muere su tío y vende los libros, ¿no? Vende la casa, hacen un business similar, ¿no? O sea, no hay, tú no puedes conseguir ahorita discos de cómo era el Gran Poder en 1974. No estamos hablando del 1800, no hay, pues la gente no valora el patrimonio, ¿no? Así como ven las cosas de la abuela, venden, no publican los libros, tú maltratan, ¿no? Entonces es una cosa, pero por otro lado es lo que te hace como sociedad, ¿no? Si tú vives con las historias de lo que, no sé quién lo dijo, o sea, si pierdes la cultura, pierdes el alma, o sea, ya no tiene sentido vivir como una ciudad. Y eso creo que es el núcleo familiar, el barrio, la ciudad. Entonces, yo creo que el concepto es mucho más el concepto de identidad nacional no es tanto una cosa de patria, sino una cuestión de poder vivir bien la vida. O sea, en eso puede tener un aymara o judío, un paseño o un madrileño, ¿no? Es un problema de tener tu propia identidad para poder tener tu propia vida, para poder entender, ¿no? Y Bolivia tiene ese problema porque no es lo suficientemente grande como para una capital, ¿no? Pues algunos son de Boca Juniors, otros son de Real Madrid, pues está el tango, nosotros estamos brasileños, todo se vive musicalmente. No tenemos esa capacidad pero por otro lado somos únicos, ¿no? Entonces es una paradoja, pero además muy frágil. O sea, cualquier rato podemos perderlo todo. Tenemos una riqueza cultural, pero así como perdemos lenguas, eran 36, y creo que ya no hay 36, o sea, tienen unas cuantas, ¿no? La aymara tenía el segundo palabras, creo que ya no tiene 6,000 de esa, ¿no? A pesar de eso, es un sistema muy frágil. Me gustaría cerrar con esta pregunta. Cuestión de Fe se ha visto afectada, el estreno más bien de esta versión remasterizada en 4K, por la situación que estamos atravesando. ¿Cuál es su visión acerca de esta crisis que atravesamos como bolivianos? Yo creo que, o sea, hablo primero como paseño, ¿no? Me siento totalmente abandonado por todas partes, una huerfanía absoluta, ¿no? Al final de cuentas que uno mismo tiene que solucionar sus problemas, ¿no? Estamos entre dos fuegos, lamentablemente, y creo que es como cuando tus papás se pelean y lo hacen todo mal. Entonces yo creo que ahorita hay uno, o sea, no puedo apoyar a ninguno de los lados y tú me parece que tú no puedes. La presión tiene un límite. A partir de cierto límite ya no es presión, sino es chantaje, es extorsión, es abuso, es un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, el proteger tiene su límite. Y hay un momento en que cuando se muere un chico de casa, se muere un chofer, es una muerte que tiene un culpable, que no somos nosotros, pues la gente a pie, ¿no? Entonces esa parte a mí me duele eso porque esa culpa se la tienen que dividir entre ellos. No es una guerra donde hay un bando y muere un soldado de otro bando. Estamos viendo gente inocente y esa gente, hay culpables de eso. Y es un gente de ya, por lo menos, digamos, porque no quedas con que en la justicia actualmente, por lo menos debe haber un valor moral, una condena moral a usted por su culpa. Reitero, nos sentimos sumamente honrados por haber contado con su presencia. Agradecemos la apertura que usted ha tenido y quizá una última invitación para la gente que nos está viendo para este 6 de agosto, el reestreno, más bien estreno de la versión remasterizada en 4K de Cuestión de Fe. Sí, invitamos a toda la gente ese 6 de agosto, se va a divertir, estoy seguro. Gracias, estimado Marcos. No, y las gracias. Bueno, nuestro invitado ya se retiró, ya no se encuentra con nosotros, pero extra cámaras ahí nos hacía una pequeña broma, ¿no? Nos cambiaba de nombre a la Vinchuca Cultural, como nos llamaba Marcos Loaiza. Ya no es la Vizcacha Urbana, ahora es la Vinchuca Cultural. Y de esta forma también nos dejó una dedicatoria en su libro, Azul y Amarillo, ¿no? Justamente haciendo alusión a esta pequeña broma, ¿no? Algo que se va a quedar acá en el programa, ¿no? En la memoria, algo que va a ser nuestro a partir de ahora, ¿no? La Vinchuca Cultural. Bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla el texto, pueden ver en pantalla la dedicatoria también.
aprovechamos y nos hicimos firmar también unos cuantos pósters para mí, para acá los amigos que están presentes. Y pues no, un verdadero gusto poder contar con la figura de Marcos Loaiza en este programa. Vamos a irnos a un pequeño corte, el último corte, y vamos a dar paso al último segmento del programa. No se vayan. Dame el tiempo que tú quieras. Tan solo hay que volar, que sentir, vivir un mundo de quimeras. Tan solo hay que... Gracias por continuar sintonizando Amitel TV, canal 5.2, señal abierta. Esto es La Vizcacha Urbana. Nuestro anterior invitado, Marcos Loaiza, nos consumió prácticamente 2/3 de este programa. No nos arrepentimos, por cierto. La verdad es que la conversación estuvo sumamente interesante, productiva, y sé que ha sido de su agrado. Sin embargo, tenemos también un tiempo destinado a otros elementos. El pasado viernes 19 de junio se ha presentado la nueva edición del libro Morbo. ¿Recuerdan a nuestro primer invitado, Adrián Nieve, en el primer programa? Pues nos hacía la invitación justamente a esta presentación. Ahí estuvimos, acá un pequeño resumen. La verdad, bastante emocionado porque hay cosas que a veces solo se dicen en el momento, en el lugar, y creo que eso es lo más bonito de las presentaciones, que son un momento que compartes con un grupo de lectores, y bueno, ahora espero que el libro pueda llegar a más personas. Me voy el 10 de julio, esperemos que todo salga bien, pero voy a seguir muy presente en Bolivia, espero eso al menos. Un saludo para todas las personas que me han leído, pero también para los que no me han leído, quisiera que se animen a leerme. Las historias que trato de narrar son historias que busco que hagan pensar a la gente o que te afecten de alguna manera. Espero que les guste. Pueden buscarlo en las páginas de Editorial 3600. Ahí pueden preguntar y les van a decir cómo adquirirlo. Cuando ya se desbloquee todo, hay envíos a todo el país, así que puede llegar a todo Bolivia. Y bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero no podemos omitir este segmento que ya es tan importante para nosotros. Este segmento donde usted tiene la palabra, usted tiene el micrófono. Esto es Micrófono Abierto. Nos encontramos en un régimen de excepción que ya se encuentra en vigencia. ¿Tú has podido notar alguna diferencia en torno a días anteriores? La verdad no, bueno, a lo que vi está normal el libre tránsito, ¿no? También la libre transibilidad de las personas, está todo bien, no creo que las medidas no han sido tan fuertes como se creía, creo. La verdad no, hasta el momento no, porque es tan rápido todavía que no he visto nada. Bueno, yo creo que es tardía porque son más de 50 días en los que todo el país ha estado convulsionando, en especial la ciudad de La Paz. Hemos estado con precios altos y al parecer se van a mantener, entonces yo creo que se hubiese hecho una acción más temprana por parte del gobierno. Yo creo que sí es acertada. Tardía, no sé, no sabemos también la coyuntura y en qué situación estaba el gobierno específicamente, ¿no? Tal vez estaba con otras presiones que nosotros como simples ciudadanos no podemos ver, pero me parece acertada la medida ahora. ¿Estabas asustado? Quizá pensabas que toda la ciudad iba a estar llena de militares, que no se podía comprar, vender, que los negocios iban a estar cerrados. ¿Cuál era tu percepción antes, si eso ha cambiado ahora? Sí, la verdad cambió bastante, ya que teníamos un pensamiento diferente, ¿no? Del estado de excepción, que era totalmente un régimen muy cerrado, la verdad, no comprar, no tener alimentos, no puede tener libre tránsito para las personas, y la verdad es que es muy diferente, ¿no? A lo que teníamos pensado. Es complicado, ¿no? Pero tal vez un poco tardías, como tú decías, pero como te digo, no podemos saber qué está pasando por atrás. Ese es el problema. No, nosotros como ciudadanos decimos, ya ahorita quiero gasolina ahorita, quiero mi sueldo ahorita, quiero todo ahorita. Pero ellos ven tanta gente que tiene detrás, digamos, este tema de la COVID y demás,
que ellos han tratado, yo creo, de hacerlo lo mejor posible, sin sacar al ejército y empezar a limpiar las calles, no las carreteras. Yo lo categorizaría como tardía o poco, ya que pues ha habido bastante sufrimiento en base a los choferes, en las personas mayores, niños y todas las familias en realidad, ¿no? Que han sufrido bastante y eso nadie nos va a devolver, el sufrimiento, el hambre que hemos pasado, el dinero que hemos perdido, el dinero que se ha invertido en el país y que no nos van a devolver y todavía lo que ha gastado bastante el país, ¿no? Lo que ha perdido. Sí, va a mejorar, va a mejorar. Yo creo que sí, con lo que he visto en la entrevista con el señor Argollo también, se ha dado cuenta que al final estaban luchando unos contra otros, pero que todos somos bolivianos. Al final no hay colores, no hay negros, blancos, hermano originario, no, todos somos mestizos aquí, nadie es, ni ellos son originarios ya. Entonces todos tenemos que jalar hacia el mismo lado del carrito para que nos vaya bien. No creo que va a mejorar. Esperemos que sea una medida que tenga buenos frutos, sin tener que agobiar a la gente, ¿no? Y asustarla más que todo. Esperemos que sí mejore. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este programa. Consumimos el tiempo destinado a nuestra emisión y nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora, a las 6 de la tarde por Amitel TV, canal 5.2, señal abierta. Si este programa ha sido de tu agrado, si este programa te ha gustado, te pido que me hagas llegar tus comentarios, dudas, preguntas, críticas, constructivas, destructivas, a mi enlace de Instagram. Te dejo acá en pantalla el perfil. Y nos reencontramos el próximo domingo. Soy Juan Carlos Barrero. Hasta la próxima.